Salud mental en Impecable Radio, siempre con la colaboración de nuestro, primero, gracias a NeuroHealth. Es importante destacar. Por si acaso. Por si acaso. Sí. Hay que decirlo primero, que esto llega como una fina cortesía de nuestros amigos de NeuroHealth. Así que si usted tiene algún tipo de inquietud, si usted necesita consultar a un verdadero profesional de la salud mental junto a una verdadera profesional de la psicología, usted debe dirigirse a NeuroHealth, que son las personas que de una u otra manera nos acompañan en este segmento de salud mental en Impecable Radio. Y hoy, como cada último martes del mes, recibimos al doctor Víctor Figueroa y a la licenciada María Alejandra Correa. Un fuerte aplauso que lo tenemos en cabina. Wow. Están viniendo en pareja. Sí, es una lucha en pareja. No, ya esto es. Sí. Es poniendo la vara cada vez más alta. Así El día que yo mismo siente a es. otro médico, va a tener que decirle, tráigame a otra gente, porque es que la vara está muy alta. Así mismo es. Pero bienvenidos, doctor, licenciada. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Manuel. De verdad que sí, contento de estar como cada último martes de cada mes ya en nuestro programa Impecable Radio. Como debe ser en su casa, licenciada. Como debe ser. Recordarle a la audiencia, doctor, licenciada, cuáles son las vías de comunicación de NeuroHealth para cualquier oyente que esté escuchando, diga, espérate, recordé que me hace falta algo, siento una laguna, no sé, como que tengo mucha ansiedad en estos últimos días y necesito una consulta. ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Se puede comunicar a los teléfonos 829-539-8080, 829-539-8080. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, @neurohealth.rd, @neurohealth.rd. Excelente. Hoy con un tema muy interesante y que vamos a iniciar con la licenciada María Alejandra Correa, porque queremos hablar sobre aquella situación que tuvo un fatídico resultado en días pasados. Todos ya sabemos del colapso del techo de un establecimiento comercial y eso se permeó en toda la sociedad dominicana, los que vivimos aquí y los que vivimos fuera. Y de hecho fue, una consternación mundial. Eso generó ciertamente muchas inquietudes psicológicas y psiquiátricas, por así decirlo. Ay, sí. Entonces, tenemos pendiente este tema porque queremos saber, licenciada María Alejandra, ¿cómo podemos ubicar el estatus actual de ese evento en la psicología del dominicano? Sabemos que hay un primer impacto de la situación, la tragedia, y después, psicológicamente, ¿cómo son los estados psicológicos, psíquicos del ser humano a medida que van pasando los días? Sí, fíjate que aquí hay que ver... Acérquese un poquito. Okay, sí. Gracias. Fíjate que hay que ver que hay un duelo individual, que es el que está viviendo especialmente el que sufrió la tragedia en primera persona y bueno, que fue rescatado o que perdió un familiar allí. Y luego está el duelo colectivo que estamos viviendo como sociedad. ¿Sí? Sí. De manera individual, cada familia, cada persona lo va a ir desarrollando en función de las estrategias que tienen y de la situación que les tocó vivir. Sí. Irán transitando de la tristeza, la ira, primero el shock, por supuesto, luego irán negociando con que esta es la realidad hasta que salgan en el mejor de los casos. Sin embargo, yo creo que aquí lo más interesante es como sociedad que pasamos de un primer momento de shock a una fase, de heroísmo en la que todo el mundo estaba como muy abocado a ayudar, rápidamente una fase de tristeza que colapsó con una fase de ira. ¿Okay? Exacto. Y ese sería el momento en el que nos encontramos ahora. ¿Sí? Estamos como entre la tristeza que nos genera cada vez que recordamos la situación, más la ira que sentimos. Y esa ira mezclada con la idiosincrasia del dominicano, bulloso, que quiere siempre tener una respuesta inmediata en una situación que no la va a tener de forma inmediata, una historia de desconfianza en las instituciones. Entonces esta sensación de que tengo que hacer justicia en mi propia mano hace que esa ira se catalice y sea lo que estamos viendo en estos días. Claro. Exacto. En ese sentido, doctor, usted como psiquiatra, ¿usted entiende que este estadio en el que está la sociedad inmediatamente amerita de una intervención de salud mental? Bueno, fíjate, estamos hablando, como decía Alejandra, de las etapas de duelo. Sí. Y ahora mismo estamos en una etapa de mucha ira y hasta desorganización, se puede decir. Y lamentablemente las redes sociales están complicando aún más el panorama. Porque si bien es cierto, hay comunicadores de tradición y de no tradición que están haciendo un trabajo loable, hay muchos que están haciendo leña del árbol caído y jugando con el morbo del sufrimiento. Cierto. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, lo primero es hacer una desconexión para poder
como recablearnos, por decirlo de alguna manera, Okay. porque nos enfermamos con tanta noticia que no sabemos manejar y no sabemos cuál es la verdadera. Exacto. A pesar de que ya pasamos la etapa de shock, todavía se sigue jugando mucho con las emociones. Sí. Recuérdense que las redes sociales están directamente actuando en lo que son sus emociones más que en el raciocinio. Sí. No podemos decir que estamos enfermos como sociedad por esto, pero sí hay muchas personas que pueden lamentablemente alterar Okay. la susceptibilidad actual del dominicano. Y hay muchos simbolismos. Fíjense cómo muy bonito todo este tema que se llevó a cabo de la despedida de esta gente que Sí. lamentablemente murieron en Jaina. Sí. Hay muchas situaciones allí también a través de influencers que el gobierno puede utilizar para calmar un poco las aguas y psicoeducar emocionalmente en este momento. Okay. Porque algo importante, nosotros que estamos acá comunicando debemos tener algo pendiente. Nosotros no somos los protagonistas principales de este suceso. No. Somos facilitadores de que la persona le llegue una información clara y fidedigna. Pero muchas veces vemos personas que se mimetizan y tú dices, pero ven acá, verdaderamente aquí quién es el afectado, el que comunica o el que está viviendo esto verdaderamente Claro. este hecho Sí, traumático. al punto de que se pierde la importancia de lo real que son las víctimas. Exacto. ¿Sabes? Ya pasamos a un plano donde ni siquiera se menciona demasiado, excepto que sea como para darle fuerza a algún reclamo Exacto. o algo que se quiere o alimentar algo que denunciar. yo crea que debe ser. Y, Claro. y algo importante, aquí no importa lo que yo crea. Claro. Aquí lo que interesa son los hechos que van a llevar a tomar las medidas del lugar para que salgamos de un momento tan difícil. Una- Son hechos que llevan tiempo. Nosotros queremos respuestas Claro. inmediatas, pero un análisis como el que se requiere en este momento requiere de tiempo y como dominicanos nos cuesta un poquito eso. la espera. Yo tengo una preguntita rápidamente. Ahí, cuando el doctor hablaba sobre psicoeducar, realmente es importante para, vamos a llamarle al gobierno, porque es algo que es en su control que se encuentra, psicoeducar a la sociedad dominicana para que bajen esos niveles de ansiedad, de comportamiento hostil. Usted mencionaba una palabra ahorita sobre la ira. O sea, ¿le conviene realmente al colectivo que la gente supere esa etapa, o por un tema de la búsqueda o de la verdad o de lo que sea, que la gente se mantenga activa? Lo que pasa es que la ira, una emoción que esté desbordada, nunca te va a llevar a un buen análisis. ¿Ok? Exacto. Entonces, la ira tiene que ser el motor para generar, por ejemplo, protocolos o para solicitar a quienes tienen que hacerlo que se haga justicia. Pero cuando la ira, además la ira te mueve de manera desorganizada. Fíjate que algunos piden una cosa, otros piden otra cosa. Entonces, no hay una estrategia mancomunada de decir esto es lo Claro. que tenemos que hacer. Y ese es el problema. Las emociones no tienen en sí nada de malo. El tema es que vividas como se están viviendo ahora, potenciadas por el tema de las redes sociales, ¿realmente a dónde nos van a llevar? Sí, ¿A una solución claro. real? No, Claro, realmente no. Porque lo correcto es, más que quitar la ira o suspenderla, es elaborarla. Ok. Porque sí, O saber administrarla. sí, es un motor. Lo que pasa es que, fíjate, la ira llega y luego se va. Sí. Lo que pasa es que cuando nos manejamos en pura ira, como mencionaba Alejandra, simplemente nuestra parte del cerebro que más racionaliza está bloqueada. Ok. Y Claro. fíjense que por eso estamos buscando más culpables que soluciones. Eso es así, Claro. ciertamente. En ese sentido, licenciada Alejandra Correa, cuando uno pasa por este tipo de duelo, vamos a decirlo así, situaciones, usted como experta en psicología, ¿cuál recomendación usted puede darle a un ser que pierde a otro ser querido, así con, o sea, Tan sobre la base- sorpresivo. sorpresivo y sobre la base de una tragedia? Trágica. Porque puede ser sorpresivo y no tragedia y es diferente. Claro. Ahora, sorpresivo más tragedia, yo entiendo que eso es a un nivel superlativo. ¿Cuáles son sus recomendaciones? No hay que temerle a las emociones que surjan. Ok, ok. Porque son naturales y esperadas en una situación como esta. Y debemos darles el espacio. No hay que ser fuertes. ¿Okay? Que hay que ser fuerte por los niños. La fortaleza no se mide en sentirte triste, no. Se mide en que a pesar de esa tristeza, tú puedas continuar haciendo ciertas dinámicas. Si en algún momento te das cuenta de que no puedes seguir con ciertas rutinas o esas dinámicas y que esta tristeza está siendo tan fuerte que está impactando y de manera importante tu día a día, entonces hay que buscar ayuda profesional. Ojo, Víctor lo puede explicar mucho mejor que yo. El duelo no se medica, el duelo es una reacción natural que se necesita para poder procesar un evento
catastrófico como este que ocurrió. Sin embargo, frente a cierta sintomatología, ya sí pudiéramos intervenir a nivel farmacológico para evitar que todo se derrumbe. Ok. Claro. Y en el caso, por ejemplo, doctor Víctor Figueroa, por ejemplo, hay personas que me dicen, que me encuentro, que todavía se sueñan con eso. O sea, todavía está la hora, a más de 2 semanas del suceso, que hay gente que me dice, yo todavía duermo y me sueño con eso. ¿Cuál es la orientación? ¿Qué uno debe hacer con ese tipo de Fíjate personas? que en principio se vive lo que es una reacción aguda al estrés. Ok. Y eso es algo esperado ante una situación de catástrofe como la que vivimos. Pero si ya estos síntomas como la hipervigilancia, el insomnio, alteraciones anímicas, sobrepasa el mes y tiende a complicarse aún más, ya estaríamos hablando formalmente de lo que es un trastorno de estrés postraumático, en el cual lleva una medicación y un abordaje psicológico importantísimo. Ante estos duelos traumáticos, bueno, ocurre de todo. Hay personas que van a evolucionar a un duelo complicado, hay otras que no, que van a hacer su fase de duelo, pero sí desde primera instancia, ante un hecho así, siempre el acompañamiento psicológico es súper importante que se realice. No necesariamente todos van a aplicar para una psicoterapia a largo plazo, pero elaborar y aprender a adaptar esta nueva narrativa a su realidad toma tiempo. Claro. Nosotros los psiquiatras en este caso no somos una primera línea, ya entramos una segunda línea cuando se necesita utilizar un psicofármaco en casos específicos. Ok. Importante que la gente no se automedique, busque la ayuda porque incluso hay algunos medicamentos que pudieran entorpecer el ciclo esperado del duelo. Claro. Buen dato, excelente Bueno, dato. buenísimo. Y entre niños versus adultos, doctor, licenciada, ¿cuál ustedes entienden, así ya por un tema de estadística, ¿verdad? De su práctica médica, cuál supera más rápido este tipo de situaciones, así como que afectan mucho? ¿Más los niños o más los adultos? No estoy segura que haya una estadística específica respecto a No, eso. no la hay. Lo que sí entiendo es que tiene que ver mucho con el entorno, como dice Víctor, la narrativa que se le hace al niño o al adulto sobre la situación. Y eso que mencionas es súper importante porque lo primero es afectados directos. La cantidad de niños que quedaron huérfanos es brutal. Y eso tiene un impacto desde todo punto de vista, Sí. hasta en lo económico. Sí, ¿Okay? Es un claro. impacto increíble. Y estos niños están siendo atendidos en su duelo o guiados en su duelo por personas que probablemente también están muy afectadas porque perdieron a hijos, perdieron a un Claro. hermano. Aquí lo importante es que no se nos olvide que el duelo del niño es igual de válido y de importante que el del adulto. Uno tiende a decir como que, no, él no entiende. Oye, mis niños de 3 y 4 años ya tienen conceptos de lo que es De la muerte. ausencia, claro. Sí, muy, muy a su nivel, pero lo tienen. Y dar por sentado que no puede ser peligroso y ahí sí es problemático porque estamos hablando de que un desarrollo desde tan temprano con esa carencia puede evolucionar hacia una patología mental importante. Claro. Y algo importante, no le digan que se lo llevó Dios. ¡Ey! Espérate. Espérate, no, es complicado. Atención. Lo complicó. A mí me gusta él siempre sale con una cosa. Claro Doctor, que sí, esto es muy no le importante. podemos decir Espérate. que se lo llevó papá Dios. Ten Eso cuidado. eso no es No sal- aplica. ¿Le va a coger rabia a Dios? Claro, y no es saludable. Lo dijo la licenciada. Y no es saludable. Usted, ante un hecho así, Wow. Alejandra me puede corregir, que sabe más que yo del tema, es importante que esa noticia, ese joven, esté acompañado de personas que lo contengan, de confianza. Claro. Un adulto que vaya a dar la noticia y otro que esté allí. Y en su lenguaje comentarle que lamentablemente sus padres han fallecido en, sí. en su lenguaje. Claro. Porque no podemos generarle fantasía al niño Claro. de algo que en algún punto pudiera ser muy mágico religioso. Sí. Y óyeme, y también lo deja desprotegido, porque si yo me quedé desde pequeñito escuchando que yo tengo un Dios que nos protege y ese Dios me quita a mí lo más básico que es mi familia, imagínate tú también el conflicto. No va a tener las herramientas emocionales ni cognitivas para entender todo eso. Claro. Oye, Yo sé que las personas lo dicen desde un lugar muy de buena fe, bondadoso, claro. Sí. porque para nosotros mismos es difícil. Tú me preguntas a mí, ¿cómo tú lo dirías? Mira, yo no quisiera como psiquiatra dar una noticia así, Claro. porque ahí sobrepasa lo profesional. Claro. En el sentido, por ejemplo, de la ansiedad, ustedes saben que esto ha generado mucha ansiedad a todo el mundo. Todo el que conecta con la información de una vez siente un impacto de ansiedad. ¿Cómo manejar la ansiedad, licenciada, doctor? ¿Cómo manejar la ansiedad generada
a raíz de estos acontecimientos? Mira, aquí hay que entender algo rápido. Los pensamientos, las emociones y las acciones están unidas, ¿sí? Y ahora las emociones están a flor de piel. A veces uno cree que está pensando racionalmente, solo por el hecho de que está pensando, y no nos estamos dando cuenta de que ese pensamiento viene distorsionado por la emoción que estamos experimentando. ¿Qué significa esto? No sé si les ha pasado, pero ahora todo el mundo está mirando al techo y todo el mundo está diciendo Yo miré en una... cae. No, Pero estadísticamente hablando, ¿cuántas dije, veces se cae un techo? Déjame ver. En 20 años una sola vez. Ahora Exacto. todos sabemos de filtraciones. Sí. Sí, Y ojo, y está bien, porque eso significa que nuestros sistemas de alerta están funcionando adecuadamente. claro. Sin embargo, hay que tener cuidado y no desconfiar, pero sí estar conscientes de que nuestro pensamiento actualmente tiene un filtro. Es como literal un filtro de Instagram. Ok. Si tú se lo quitas, te vas a dar cuenta de, bueno, espérate, yo sé que estoy teniendo este tipo de ansiedad o de este tipo de pensamientos por la situación que acaba de ocurrir. Ahora, en específico, no hay que esperar, por ejemplo, la ansiedad, las redes sociales. No hay que esperar a estar mal para decir, ay, necesito un detox de redes sociales. No, póngase tiempos. Exacto. No espere a estar mal para hacerlo. Exacto. Y tenga espacios libres. Mira, a nosotros nos pasó que estábamos muy chocados por la situación y el domingo siguiente, fuimos al parque. Y yo no sé si era por un tema de que eran muchos niños los que estaban allí, pero se sentía un ambiente muy diferente, muy normal, un niño jugando y todo esto. Y a mí eso me hizo un bien increíble. Cuando yo volví a mi casa y reconecté con la información, me sentía más aliviada y estaba incluso con otro mood, como con otra sensación al abordarlo. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, tener esos espacios y buscar ayuda si de verdad esto se desborda. Excelente. ¿Y usted algún consejo al respecto? Sí, importante. Todos nuestros sistemas de alerta están activados. Estamos buscando ese león que aunque no esté allí no quiere comer. Sí. Entonces, se supone que eso luego pasa, pero si se queda de manera perenne ahí en el tiempo, tenemos que buscar la ayuda porque te interfiere con el sueño, con el ánimo, con la cotidianidad, etcétera. Y importantísimo, buscar información en fuentes confiables, Claro. las más confiables posibles, y hacer una desconexión, como comenta Alejandra, porque no podemos manejar los tiempos en que esto se le va a buscar una respuesta ni lo que va a suceder. Lo que sí podemos manejar es cómo nosotros gestionamos nuestras emociones y qué le permitimos o no a que entre a nuestro cerebro. Excelente. Bueno, pues ya lo han escuchado, Buenísimo. amigos oyentes. Como siempre, cada último martes esta cabina se viste de gala al tener a estos expertos en salud mental. Como una fina cortesía de NeuroHealth, vamos a regalarle las vías telefónicas y las redes sociales de NeuroHealth a nuestra audiencia, licenciado doctor, para que mañana mismo estén haciendo su cita en caso de que necesiten cualquier tipo como de seteo, ¿verdad? Y que puedan bajar esos niveles de ansiedad. Recuerden, teléfonos 829-539-8080, 829-539-8080. También sigan nuestras redes sociales, @neurohealth.rd, @neurohealth.rd. Muchísimas gracias al doctor Víctor Figueroa, nuestro Gracias. psiquiatra. Así es. Muchísimas gracias a la licenciada Alejandra Correa, nuestra psicóloga. Ay, mamá, sí. Yo creo que Ya estamos completos, profesor. Yo creo que ya yo estoy bien. Sí, yo Voy a llegar a mi estoy casa, mirando. desconectarme Uno mira como y quiera, ser, por y si ser, acaso. y ser feliz. Sí, uno tiene que mirar para el techo como quiera porque ya no dejaron eso. Mm. Hasta aquí, salud mental en Impecable Radio.